¿Todos logramos ver la pantalla, jóvenes? Bueno, lo que estamos viendo acá es un proceso que nosotros normalmente hacemos para obtener una estadística descriptiva. Más adelante, cuando reciban el curso de estadística, como ustedes son perito contador, van a recibir ese curso y si es posible, pues ya lo están recibiendo. ¿Y a qué se refiere la estadística descriptiva? Pues en este caso es un proceso de fórmulas donde nosotros podemos obtener ciertos datos, como por ejemplo tenemos la media, el error típico, la mediana, la moda, desviación estándar, variancia de la muestra, kurtosis, coeficiente de simetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Son datos que obtenemos en base a una información que en este caso se nos brinda. Más adelante ustedes van a ver qué significa cada concepto, pero ahora es importante que ustedes sepan, en este caso, cómo poder ejecutarlo muy bien en una hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque normalmente esto se puede hacer de forma manual, pero su proceso es un poco más lento. Entonces, vamos a trabajar con esta base de datos. Voy a dar el ejemplo así rápidamente. Vamos a dejar. Ahí está. ¿Todos ven la pantalla? Bueno, lo que hice aquí fue copiar la base de datos a otra hoja de cálculo para hacer el ejercicio así rápidamente y posteriormente ustedes lo van a pasar a hacer. Bueno, aquí respecto a la pregunta de Astrid, vamos a hacer un gráfico circular donde vamos a ver el porcentaje de cada columna. ¿Estamos? Ahora solo vamos a aprender a cómo utilizar un gráfico automático, porque una vez que yo tengo mis datos, pues ya el gráfico me los va a brindar. Bueno, automáticamente, pero después vamos a desarrollar en este caso por qué sale cierto porcentaje a cada dato. Bueno, ahorita rápidamente, ¿qué voy a hacer? Recordemos que para sacar una estadística descriptiva, yo tengo que irme al área de datos y en este caso tengo en la esquina una opción de análisis de datos, pero esto yo lo tengo que activar cuando en mi aplicación de Excel no está activado. ¿Y cómo lo activo? Voy hacia el archivo. Todos pueden ver que fui hacia el archivo y me voy al área de opciones, ¿sí? Se me abre una pantalla emergente. Todos ven la pantalla emergente. Podemos ver la pantalla emergente y me voy en este caso a complementos. Elijo herramientas para análisis. A veces, aquí hay dos opciones, jóvenes, de acuerdo en este caso, perdón, jóvenes, de acuerdo a la versión que ustedes tengan de Office, les pueden aparecer dos herramientas, uno que dice solo herramientas para análisis y en la otra opción dicen herramientas para análisis. Bueno, pues dice VBA, VBA. A la larga son lo mismo. Bueno, la diferencia es que ambos traen en este caso, una opción diferente. En mi caso, ya como que unifico todos, por la versión que yo tengo, unifico todos, entonces solo me aparece uno. Selecciono esa opción y le doy al botón de ir y selecciono la herramientas para análisis. Si yo le quito, en este caso, el chequecito, eh, esta parte que yo tengo aquí en herramienta para análisis se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo estoy desactivando. Si yo le doy a aceptar, ¿se dan cuenta? Desapareció. Entonces, para poder trabajar un análisis de datos, una estadística descriptiva, yo tengo que activar. Rápidamente voy a archivos, le doy en opciones, abre la pantalla, voy a complementos, y se dan cuenta, ahora tengo los dos, pero ¿por qué no tengo activado? En este caso, voy a herramientas para análisis, que es lo mismo, le doy a ir y presiono herramientas para análisis, presiono chequecito, aceptar, y ya me activó esta opción y yo ya puedo ver el icono. Entonces, para hacer una herramienta para análisis, ahorita necesito que
Este ejercicio vamos a trabajarlo con 3 tablas. Por favor, anoten ahí lo que tenemos que tener. Como título, base de datos de la clínica La Esperanza. Una pregunta, jóvenes, ¿ustedes ya vieron Access? No. ¿No han visto nada de Access? Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver, ya a cambiar de programa y vamos a ver Access. ¿Estamos? Que es similar a una hoja de Excel. Es muy fácil realmente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar en nuestra base de datos como título, base de datos de la clínica La Esperanza, ¿sí? Base de datos de la clínica La Esperanza. ¿Qué va a ir en mi primer dato? Va a ir nombres. Vamos a colocar nombres. En el segundo dato, apellidos. En el tercer dato, número. El cuarto dato, número de expediente. En el quinto dato, edad. El primer dato, nombres. Segundo dato, apellidos. Tercer dato, número. Cuarto dato, número de expediente. En el quinto dato, edad. ¿Estamos? Esos son los datos que contiene. Y necesito 10 ejemplos. O sea, en este caso, que van a llenar esta base con 10 nombres. Por lo tanto, van a tener 10 tipos de información. En este caso, yo creo que trabajé con 8. Bueno, sí trabajé con 8. Ahora, ¿cómo hago el análisis descriptivo? Es muy fácil. Me voy a análisis de datos. Me va a abrir una pantalla emergente. Démosle un poco de tiempo. Ay, a ver si no se me traba la computadora. Mm, Y se trabó Ahí está. Bueno, al momento de presionar el icono de análisis de datos, lo que voy a obtener es otra pantalla donde yo voy a elegir el tipo de análisis que quiero que me haga la hoja de cálculo. En este caso, como estamos viendo estadística descriptiva, voy a buscar esta opción que dice estadística descriptiva. Vamos a aprender a manejar también el histograma, que es una función que también nos permite dar ciertos datos que después se los voy a explicar, pero ahorita vamos a ver un último repaso de la estadística descriptiva. Le damos acá, seleccionamos y le damos a aceptar. Esto nos va a abrir una pantalla donde dice entrada, rango de entrada. En este caso voy a seleccionar la columna. En este caso, si mis datos están de forma vertical, significa que voy a seleccionar la columna en la que yo quiero que me aparezca toda la estadística descriptiva. Si yo tengo en este caso, toda la información de forma horizontal, lo que va a pasar allá, bueno, lo que tengo que hacer ahí es en este caso seleccionar la opción donde dice agrupar por filas y me voy a presionar la flechita de acá y voy a seleccionar de forma horizontal los datos que yo necesito. Le doy enter y automáticamente el programa me lo ingresa. Pero ahorita estamos trabajando de forma vertical. Es el mismo procedimiento de horizontal y vertical, pero en este caso, si yo le doy ahorita trabajo así, no me va a dar en este caso los datos que yo necesito. ¿Por qué? Vamos a hacerlo en horizontal, pero se van a dar cuenta que es posible que no nos dé los datos porque no tengo en este caso eh, los datos ordenados ni tampoco la información colocada de forma adecuada. Estoy seguro que posiblemente me dé error si lo trabajo ahorita horizontal. Si se dan cuenta, me sacó una tabla de forma horizontal, o sea, lo vimos que fue de forma horizontal, pero no tengo todos los datos necesarios. Me dice que la media es 633.5, error típico 610.5, pero donde tengo errores es en la cortosis y en el coeficiente de asimetría.
Tengo errores ahí, ¿por qué? Porque no tengo en este caso, en mis datos no tengo la información necesaria para sacar esos datos. Por eso es que me da error, incluso en la moda, también no tengo un dato específico. Entonces, lo que voy a hacer acá es, lo vamos a trabajar de forma vertical. Entonces le doy agrupar por columnas, o sea, lo estoy seleccionando de forma vertical y voy a cambiar la flechita de arriba y selecciono desde donde dice número y voy a hacer mi primera columna. Donde tengo la opción de número, le doy Enter. Ya tengo seleccionada la opción que son columnas. Le doy chequecito donde dice rótulos en primera fila, le doy que sí. En rango de salida me da la opción de colocar la tabla en la misma hoja, pero yo puedo escoger en qué posición lo quiero colocar. Si le doy en una hoja nueva, me va a abrir otra hoja aquí abajo y ahí me va a colocar ese dato. O si le doy en un libro nuevo, me va a abrir un archivo nuevo. Pero ahorita yo necesito que todo esté en una sola hoja. Entonces le doy en rango de salida, en la flechita le doy para cambiar la posición. En este caso lo voy a colocar en el H2. Le doy Enter y ya lo coloqué. Resumen estadístico, le doy que sí. Y después ya solo le doy a aceptar y obtengo mi tabla. Si yo necesito, le agrego de una vez una tabla. Le doy Enter, le doy que sí. Y paso a mi siguiente tabla, a mi siguiente dato, que es en este caso ya es el número de expedientes. Me voy a datos, activo análisis. A ver. Va, está bien hasta. Va. ¿Qué hice acá? Pues bueno, de forma horizontal hacer un análisis de datos, o en este caso una estadística descriptiva de forma horizontal, no lo voy a poder hacer bien. ¿Por qué? No voy a obtener los datos que necesito porque en este caso la base de datos no lo tengo horizontal y no tengo la información necesaria para que me calcule todos los elementos que acá contengo. Entonces, ya hice mi primera tabla. En este caso, en el ejercicio anterior solo trabajamos con una tabla. Ahorita vamos a trabajar con las tres. Entonces, Astrid, mira, pues es el mismo procedimiento, ¿sí? Astrid, es el mismo procedimiento. Le doy análisis de datos. Análisis de datos. Le doy en estadística descriptiva. Le doy aceptar. Rango de entrada, yo selecciono la columna, porque como estamos trabajando en columna, la columna que yo necesito en este caso que me dé el análisis, en este caso toda la estadística. Le doy en la flechita de arriba para editar. Aquí yo ya tengo uno, pero en este caso es de mi primera columna. Ahorita yo necesito la segunda. Voy y selecciono la segunda columna. Presiono Enter y ya tengo la segunda columna acá. Rótulos ya los tengo porque ya me aparece automáticamente marcado. Lo que tengo que cambiar ahorita es la posición de dónde va a salir mi columna. En este caso, mi tabla. ¿Por qué? Porque ahí ya me aparece una posición, pero en este caso es la posición de la primera columna. Si yo no lo edito, toda la información va a aparecer ahí y la información que tengo en la primera columna va a desaparecer. Entonces, ¿cómo lo cambio? Le doy en la flechita de arriba y selecciono en donde quiero. En este caso lo quiero en el K2. En el K2. Ya lo seleccioné. Como veo que está seleccionado, me aparece un contorno de líneas punteadas en el rango donde yo lo selecciono. Le doy Enter y ya lo tengo ahí automáticamente. Ya tengo el chequecito de resumen de estadística, ya tengo que sí, entonces ya solo le doy a aceptar. Y como se dan cuenta, ya tengo la tabla de mi segunda columna. Vuelvo a repetir el procedimiento para obtener la Profe, tabla. entonces son ocho tablas. No, son tres tablas. ¿Por qué? Porque en cuanto a números, solo tengo tres tablas. La base de datos de donde dice nombre y apellidos solo me sirve para guiarme en este caso de la información de dónde estoy sacando esos números.
Porque si solo coloco números, así como en el primer ejercicio que hicimos, no sabemos después de dónde vienen ni cómo es que en este caso podríamos trabajar. Entonces, para sacar la tercera tabla, que es edad, vamos a hacer el mismo procedimiento y voy a análisis de datos, estadística descriptiva, le doy a aceptar. Aquí ya me aparecen unas fórmulas, pero estas fórmulas son de mi segunda tabla. Y ahorita yo necesito las de la tercera tabla. ¿Cómo las edito? Bueno, en rango de entrada ya tengo la selección de columnas, presiono en la flechita que me indica para arriba. Eso me da la opción de, en este caso, cambiar nuevamente de posición y presiono en edad, desde edad hasta donde terminan mis datos, que es hasta 35. Una vez que los tengo seleccionados, le doy Enter y ya me aparece ahí que yo ya cambié de tabla. ¿Por qué selecciono también la palabra edad? Porque si se dan cuenta, me aparece el título en cada tabla. Y eso me va a aparecer cuando yo tengo, en este caso, seleccionada el título también. Ahora, únicamente el siguiente paso es bien fácil, que solo voy a cambiar la posición donde yo quiero que aparezca mi tabla. Entonces presiono donde dice rango de salida, presiono en la flechita de arriba y en este caso lo voy a colocar en el N2. Le doy Enter. Acá ya tengo resumen de estadística, ya lo tengo seleccionado, le doy a aceptar y ya lo tengo. Seleccioné edad, se dan cuenta que la tabla tiene activo, bueno, en este caso me da el título que dice edad. Tengo número de expediente, número de columna. Ya lo tengo. Entonces puedo venir yo y asignarle tal vez una tabla. Le doy a aceptar, una tabla automática. Ya tengo 3 tablas. Aceptar tabla, le doy enter. Ya tengo 3 tablas. Entonces, como se dan cuenta, yo ya obtengo los datos estadísticos de mis 3 tablas. Más adelante vamos a comprender por qué yo necesito sacar eso y en la vida laboral en qué me va a servir. Realmente sirve bastante para sacar cálculos. Cuando una persona también trabaja cierto tiempo en base a esto, yo puedo sacar cálculos de lo que podría avanzar a futuro. Pero para ello yo necesito ciertos datos. Y por eso es que también los identificamos con el nombre y apellido, el número de expediente y la edad. En base a eso, pues podemos obtener, claro, ya después vamos a trabajar con en este caso, con datos más extensos. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, en cuanto a Excel, yo considero que el profesor Jimmy sí los instruyó bastante bien y trabajaron muchas cosas. En este caso, trabajaron planillas, IVA, formulario de trabajo, sacar planillas descriptivas, hojas de cálculo. Entonces, sí, en este caso, el profesor Jimmy sí los instruyó bien. Entonces, eh, en el próximo curso vamos a ver la aplicación de Access y esto va a entrar como parte para su examen final de tercer trimestre. Access es una aplicación muy sencilla realmente, pero sí, necesito jóvenes, por favor, a que para la próxima clase todos tengamos la posibilidad de conectarnos por medio de la computadora. Si su computadora no tiene cámara o se pone muy lento al momento de trabajar con Zoom y trabajar otra aplicación, puede conectarse desde el teléfono, pero necesito que tenga su computadora a la mano para poder realizar los ejercicios que vamos a hacer ahí. ¿Estamos? Si tiene inconvenientes con la computadora, por favor me avisa. Bueno, entonces ya una vez que tenemos eso, vamos a sacar su respectiva gráfica. Vamos a insertar. Vamos a sacar una gráfica circular. Le damos clic, presionamos. Pero solo me apareció una pantalla en blanco y esto me va a aparecer muchas veces. ¿Y cómo saco la gráfica? Esta pantalla en blanco es la base prácticamente de mi gráfico.
para poder ejecutarle, bueno, primero le voy a cambiar el contorno para que podamos distinguirlo. Puedo agrandarlo, hacerlo más pequeño o más grande. Voy a seleccionar datos, le doy clic en seleccionar datos y elijo en este caso los datos que necesito que aparezcan en mi gráfica. En este caso voy a hacerlo de cada tabla descriptiva. Presione la flechita de arriba, selecciono los datos que necesito. Bueno, vamos a empezar hacia acá. Le doy enter. Como se dan cuenta, ya me apareció. Una vez que yo seleccioné eso, me apareció los datos que yo quiero. Le doy a aceptar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero uno vertical, un gráfico vertical? Ya en este caso automáticamente me lo cambia. Profe, pero el video lo va a estar subiendo. Sí, sí. Por eso está grabando. Entonces ya con esto ya tengo el porcentaje de mi primera tabla. Ahora vamos con la segunda. Voy a insertar gráficos. Tengo otra, se me abrió otra como que una página, un cuadrito en blanco para distinguirlo la cambio de color. Aquí para insertar en este caso qué tipo de gráfica quiero, le doy en seleccionar datos, ¿sí? De momento solo vamos a ver hasta ahí. Y acá donde dice rango de datos del gráfico, voy a seleccionar toda la tabla que necesito yo, bueno, que necesite para que saque los gráficos. En este caso le doy en la flechita de arriba y voy a seleccionar toda mi segunda tabla. Una vez que lo seleccioné, le doy enter, le doy a aceptar y ya tengo los datos de la segunda tabla. Profe, eso mismo podemos hacer con el ejercicio anterior. Sí, bueno, para que no se atrasen este ejercicio se los voy a aceptar solo con la estadística descriptiva. ¿Estamos? Y este ejercicio que van a entregar sí ya lo necesito con las 3 tablas. ¿Sí? No entiendo. Entonces voy a darle en insertar. Ya solo tengo 2 minutos. Gráficos, le doy acá. Me abrió otra página, bueno, otro cuadrito en blanco. Y aquí voy a colocar en este caso los gráficos de mi tercera tabla. Le doy en seleccionar datos. Rango de datos del gráfico, le doy en la flechita de arriba y selecciono la tabla completa que yo necesito. Una vez que lo seleccioné todo, dice tabla 3, le doy enter, le doy a aceptar y ya tengo los datos de esa tabla. ¿Estamos? Es muy sencillo. ¿Estamos? Una vez que tenemos esto, pues ya guardamos nuestro proyecto. Buscamos dónde guardamos. Guardamos nuestro proyecto. En este caso ya le dejo segunda hoja. Estadística descriptiva. Segunda hoja de trabajo, estadística descriptiva, le doy a aceptar. Bueno, ya guardé mi trabajo y ya lo puedo enviar. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, este va a ser el ejercicio y vamos a tener este día para poder entregarlo. Una vez termine el curso, yo voy a abrir el espacio para poder entregar el trabajo. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, acá la vamos a dejar, ya no tenemos... Profe, ¿para cuándo lo va a dejar? Para hoy y esta semana lo vamos a entregar. Para el siguiente curso ya necesito que todo esté cargado. ¿Estamos? Yo ya voy a asignar la fecha de entrega. Entonces, jóvenes, nos vemos en la Ay, siguiente se olvidó, clase. pues, Profe, ¿Cómo? los datos pueden ser al azar. Sí, datos al azar. ¿Estamos?
En cualquier momento se puede cortar la señal. Entonces me Adiós. despido.